Director del Inter-American Institute for Democracy. ¿Cómo está, Carlos? Un placer tenerlo en estos espacios. Bienvenido. Mucho gusto, buenas tardes, un saludo a usted, a todo el equipo de su radio y por su intermedio a todo Santa Cruz y el país. Querido Carlos, qué gusto tenerte aquí en la hora pico de JUTV. Carlos es un hombre que ha sido muy poderoso en Bolivia, que ha tenido la oportunidad de acompañar a presidentes, de ser mano derecha y que maneja mucha información y sobre todo en el área que vamos a tocar hoy día, que es el tema de lucha contra el narcotráfico. Además, hace años que está en Estados Unidos, entiendo, y tiene una mirada objetiva, dinámica, anda todo el tiempo pensando en Bolivia, porque está en su sangre política el tema del poder. ¿Es así o no es así, Carlos? Antes de entrar a tema. Gracias. Mira, yo estoy exiliado y estoy exiliado porque en Bolivia decidieron romper la democracia para construir un narcoestado que hasta ahora tiene éxito, que ha Ajá. llevado al país a la quiebra, a la pobreza, lo está llevando a la miseria, que ha hecho de Bolivia un país ocupado, un país sin soberanía. Y claro que eso me preocupa porque los bolivianos merecemos un mejor futuro. Un ejemplo, hoy día tú viajas por el mundo con un pasaporte boliviano y eres sospechoso de todo. La primera sospecha es que vienes de un país de narcotráfico. Y eso no puede, no es una cosa honrosa para los bolivianos. Hay que cambiar eso, hay que recuperar la república, la democracia, la dignidad nacional. Y yo trabajo en eso desde el día mismo en que sucedieron los hechos que quebraron la democracia el año 2003. ¿Cómo definís un narcoestado, Carlos? Esta es una definición de concepto, está en la academia, está en las universidades, y un narcoestado es aquel país, aquel estado en el cual las autoridades de gobierno, haciendo uso de sus potestades que incumben a sus cargos, participan directa o indirectamente en alguno de los eslabones del narcotráfico. En el caso boliviano, el primer elemento es que los productores de la coca ilegal han convertido sus organizaciones federativas y sindicales en un partido político, o sea, han convertido a los productores de la coca ilegal en un instrumento político. Su líder ha tomado el control del Estado boliviano, de la República, Evo Morales, y después ha suplantado la República por un Estado plurinacional. Ha liquidado la ley de lucha contra el narcotráfico, la ley 1008, ha expulsado al socio principal en la lucha contra el narcotráfico, la DEA, y ha instaurado un proceso de crecimiento desmedido de la coca ilegal, que el año 2003 era solo de 3.000 hectáreas, hoy día se calcula que deben estar llegando a las 100.000 hectáreas, lo oficial hablan de 60, de 70.000 hectáreas, pero además de eso ha convertido a Bolivia en un país de encubrimiento de narcotraficantes. Vean ustedes de atrás para adelante el narcotraficante Marcet, cuánto tiempo ha vivido en Santa Cruz, con equipo de fútbol incluido. Hay otro narcotraficante o criminal del PCS del Brasil, cuya casa ya está identificada y hay fotos en la prensa internacional. El hijo del Chapo Guzmán se ha accidentado en una avioneta en Santa Cruz entrenándose para ser piloto, etcétera, etcétera. Entonces, Bolivia es un narcoestado porque autoridades que detentan el poder participan del narcotráfico. ¿Qué significa esta declaración de Estados Unidos? Lo vamos a poner en pantalla, por favor, del día de ayer, ¿no? Donde en el mensaje presidencial hay una determinación que dice que sobre los países de tránsito de producción ilegal de drogas para el año fiscal, en resumen, desertifica a Bolivia, o sea, dice que Bolivia no está luchando contra el narcotráfico. ¿Qué significa y qué implica eso para Bolivia? Las consecuencias son gravísimas. Esto ya debió suceder antes, pero lo que ha hecho Estados Unidos este año es un cambio en su política exterior. Y el cambio en la política exterior de Estados Unidos el año 2025 tiene que ver con la identificación clara del crimen organizado transnacional que ha tomado el poder político en países. El señalamiento más grande y más importante es el del cartel de los soles, que es el que detenta el poder en Venezuela, y el señalamiento de Nicolás Maduro como el jefe de ese cartel con $50 millones de premio por su captura.
seguido de su ministro y de su cómplice, que tiene 25 millones de dólares, su ministro de Seguridad, y su ministro de Defensa otros 25 millones de dólares por la captura. Estados Unidos se ha empeñado en dejar muy claro que hoy día Venezuela no tiene gobierno, tiene una banda criminal que detenta el poder. Ese cambio en la política exterior ha generado un cambio en diferentes países: la Argentina, el Perú, el Ecuador, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Chile mismo, que han empezado a identificar el crimen y separarlo de lo que es la política. Ahora, en ese escenario se produce esta desertificación, que es una manera de decir, estos gobiernos, los que se enumeran, entre ellos Bolivia, es gente que está incumpliendo sus obligaciones de lucha contra el narcotráfico. Los están acusando primero de pecado de omisión, que es el más grave de los pecados, y eso trae después los acusarán, si avanza esto, de delitos que no sean de omisión, sino que sean de acción. Y en ese sentido, lo que hay que ver en la relación bilateral con Estados Unidos es que primero, desde la expulsión del embajador americano que hizo Evo Morales, que fue casi simultánea a la expulsión de la DEA, Bolivia tiene una relación reducida con Estados Unidos al nivel de encargados de negocios. Segundo, que desde entonces Bolivia se ha potenciado como un narcoestado productor de coca y de cocaína. Sigue siendo el tercer productor en el mundo, pero ha subido sus volúmenes de una manera extraordinaria, con un grave perjuicio a la población boliviana. La prevalencia en el consumo de droga, o sea, cuántos bolivianos consumen droga o consumían droga el año 2003, era del 0,006%, 6 de cada 100.000. Y hoy día eso está llegando casi al 10%. Porque si produces bananas, comes bananas. Si produces cocaína, consumes cocaína. Entonces, las consecuencias en el ámbito económico son muy graves, porque Bolivia se hace inelegible para cualquier operación en el ámbito de los organismos multilaterales. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, donde Estados Unidos tenga participación, cualquier operación a favor de Bolivia va a ser vetada. El otro tema económico es que si Bolivia está exportando determinados productos a Estados Unidos, esos productos van a ser objeto de revisión y de pérdida de algún tipo de beneficios que podían tener en la importación a Estados Unidos. En los tiempos de la democracia, Bolivia exportaba a Estados Unidos, entre otras cosas, productos del desarrollo alternativo. Y esos tenían prácticamente arancel cero como un mecanismo de cooperación a la lucha contra el narcotráfico. Maduro, y el otro tema, perdón, continúa. Viene un proceso de identificación de los responsables individuales. Ahora vamos a empezar a ver información respecto a Bolivia y a otros países de nombres y apellidos de gente comprometida en ese incumplimiento de las obligaciones de lucha. Eso te iba a preguntar, Carlos, eso específicamente. Por ejemplo, Maduro tiene una recompensa por su cabeza, se dice, ¿no? De Estados Unidos. En el caso de Bolivia no hay recompensa todavía por personajes políticos que hayan estado en el gobierno, ¿no? ¿Vos crees que se va a llegar a esto? El último preso que han traído a Estados Unidos el año pasado y que está en un tribunal de Nueva York es el ex jefe de la FELC, de la FELCAR antidrogas. Sí. Antes de él ya pasó otro por ahí que fue condenado y después expulsado. Yo creo que ahora se van a empezar a ver los nombres y no me extrañaría nada de que se reactiven informaciones que existían a principios de del gobierno de Evo Morales, donde Evo Morales está señalado no solamente como un asesino, como un productor de coca, sino como un promotor del narcotráfico. Ahora, si tú a lo que se conoce pones simplemente hechos notorios y públicos, la modificación de la ley 1008, la expulsión de la DEA, el incumplimiento de los compromisos internacionales que son tratados y que son convenios en la lucha contra el narcotráfico, para promover el crecimiento de la coca y la cocaína,
Y además de eso, el encubrimiento, el sistema de encubrimiento que da el Estado Plurinacional de Bolivia a connotados narcotraficantes, ahí hay responsables. Y esos responsables no van a tardar en ser objeto de un señalamiento internacional. Tienen que estar muy preocupados. En ese punto quisiera, por favor, que le expliques a la gente la diferencia entre interdicción y erradicación de la hoja de coca. En Bolivia normalmente en los últimos años el gobierno masista se ponían medallas por el tema de la parte interdictiva, pero como vos decís, modificaron la ley y ampliaron las hectáreas de coca en el Chapare. Y esto, hay un trasfondo de esto. Esto es lo que más le molesta a Estados Unidos, el tema del aumento de la coca. Porque la parte interdictiva, el tema de la DEA es importante, pero más importante es el tema de la coca y el aumento que ha habido. Recordemos que la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, creada por la Ley 1008, tiene 4 pilares. Sí. Prevención, que quiere decir vamos a trabajar en materia de educación, de información y de todo tipo para prevenir que nuestra gente consuma drogas. ¿Qué es la cenicienta? La que nuestra gente se meta en el tema de la droga. Decirle a los niños, ¿sabes qué? Ser narcotraficante no es bueno. Sí. Que es todo lo contrario de lo que ha venido pasando. Prevención. Segundo, interdicción. La interdicción es el ataque a los narcotraficantes y a sus mecanismos de comisión de delito. En la interdicción están los pisacocas, los purificadores, los traficantes, los que lavan dinero, los que promueven los insumos para la droga, todo eso es interdicción. El otro pilar es erradicación. Bolivia es un país productor de cocaína porque produce coca, y la ley 1008 señala a la coca que hay 2 clases de coca. La coca legal, que es la coca para el consumo tradicional, para los usos medicinales, para nuestros ritos y para la química legal, que está básicamente ubicada en la zona de los Yungas de La Paz. Y la coca ilegal, que está ubicada en la zona del Chapare, del trópico de Cochabamba, que es la coca que es la base para la producción de cocaína, porque además orgánicamente esas 2 hojas de coca son diferentes. La coca del trópico de Cochabamba es de alto contenido alcalino, no se puede ni acullicar en las minas. En cambio, la coca de los Yungas es una coca destinada, más aceptable para los consumos rituales. Más palativa, sí. Entonces, ¿qué ha hecho Evo Morales? Ha atacado a los cocaleros tradicionales de los Yungas, los ha encarcelado, los ha perseguido, les ha destrozado sus organizaciones para ampliar y hacer aparecer como legal la coca ilegal. O sea, eso es erradicación. ¿Qué quiere decir erradicar? Sacar de Bolivia toda la coca excedentaria. ¿Qué es la coca excedentaria? La coca que no es para el consumo legal, que no es para las minas, que no es para el acullico, que no es para las chayas, para las tradiciones, que es para el narcotráfico. Esa es la coca que se erradica. Y el último pilar, y los 4 pilares trabajan en conjunto, es el del desarrollo alternativo. Cuando uno va donde los productores de coca ilegal y les arranca sus plantaciones de coca, esa gente tiene que vivir de algo, entonces se le da desarrollo alternativo. En la década del 90, nosotros lo que hicimos fue plantaciones de té, plantaciones de banano, plantaciones de cítricos, vacas, un centro de producción lechera donde se hacían quesos, yogures y qué sé yo, una planta que procesaba el té Chapare famoso, no sé si sigue existiendo, cultivos de cardamomo, macadamia, goma, piña, y todo eso con apoyo internacional y apoyo del país permitió convertir rápidamente al trópico de Cochabamba en un centro de exportación. En un año Bolivia estaba exportando banano, llegaron técnicos ecuatorianos, llegaron técnicos japoneses, y Bolivia exportaba piña, Bolivia exportaba banana, habían vacas en el Chapare, y todo eso ha desaparecido porque han vuelto con la coca. El desarrollo alternativo ha sido prácticamente liquidado. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? Rompe los convenios internacionales para fabricar su narcoestado, termina con el tema de lo que es la interdicción y queda simplemente a disimular aquello, porque ¿cuál es el papel de la DEA? El papel de la DEA no es un papel operativo. El papel de la DEA, de acuerdo a los convenios internacionales, es un papel de inteligencia, de alta inteligencia, para la cual tienen información internacional.
Es una operación de inteligencia previa, de inteligencia operativa, de inteligencia de seguimiento y de cooperación al control de la idoneidad de los integrantes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia. O sea, es un rol de asesoramiento, de acompañamiento, que permite al país, en la organización de la FELC, ser mucho más eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Eso es todo. Así es. Entonces, eso saca a la DEA y ¿qué empieza a pasar? Los comandantes, los zares antidroga de Evo Morales empiezan a aparecer metidos en el narcotráfico. Uno es detenido en Panamá, extraditado a Estados Unidos, el otro ahora está preso en Nueva York. Entonces han destrozado todo el sistema y los autores de eso, Evo Morales y sus ministros, los parlamentarios que han cambiado la ley 1008 para construir el narcoestado, tienen responsabilidad porque han cambiado un sistema de lucha contra el narcotráfico por un sistema de favorecimiento al narcotráfico. Carlos, una consulta más. Creo que Jorge quería hacer una pregunta, pero la siguiente. Esta declaración se da año a año. ¿Es lo más factible que el próximo año esta declaración no sea tan dura con Bolivia, tomando en cuenta de que va a haber un cambio de gobierno y creo que se iniciaría un nuevo capítulo en las relaciones con Estados Unidos? Es que no solo se trata de las relaciones con Estados Unidos. Si nos damos cuenta, el luchar contra el narcotráfico en Bolivia es proteger nuestra sociedad. Sí. La diferencia entre el 0,006% de prevalencia en el consumo de droga, casi al 10%, es una diferencia muy grande. El consumo de droga en Bolivia está demasiado expandido. El otro tema es que inclusive los valores en función de lo que es la educación de la niñez y la juventud se han trastocado. El ser narcotraficante no es una cosa que sea un estigma, porque los narcotraficantes son impunes, están protegidos por el gobierno, forman parte del gobierno. Replanteo ahí la pregunta. Entonces, al haber un cambio de gobierno, entiendo o entendemos que se va a luchar contra el narcotráfico a diferencia del gobierno del MAS, en el entendido con Estados Unidos. A eso me refería, no por el tema de las relaciones. ¿Vos crees que el próximo gobierno, ya sea Tuto o Rodrigo, van a luchar contra el narcotráfico? ¿Tienen en sus políticas este miramiento? Yo espero que sí, deseo que sí, porque el próximo gobierno, ya sea Rodrigo o sea Tuto, tienen dos opciones nada más. O van a ser un gobierno como el de doña Yanine Áñez, que se queda en el sistema del socialismo del siglo XXI, con sus leyes, con su constitución, con su sistema de cuasi y falsa lucha contra el narcotráfico, con su sistema de impunidad, de jueces corruptos y sicarios y todo lo que conocemos. O tiene la opción de sacar al país de esa situación, y para eso hay un ejemplo internacional que es Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, que habiendo llegado en condiciones de ser casi el segundo hombre de Correa a la presidencia del Ecuador, da la vuelta a aquello y le devuelve al Ecuador la independencia del Poder Judicial, retorna a la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen y produce elecciones limpias al terminar su mandato. Ahora, lo segundo es más difícil que lo primero. Lo más cómodo es quedarse en el sistema, no hacer olas, no vas a tener bloqueos, no vas a tener levantamientos de los cocaleros, decir que vamos a ir avanzando en la erradicación. Si habrás peleado vos con eso, ¿no? ¿Perdón? Si habrás peleado con el tema de los bloqueos vos, digamos, ¿no? Sí, pero eso es maquillaje, ¿no? Y en la otra mano está lo difícil. Si tú quieres recuperar la zona roja que hoy día es el Chapare, que es una republiqueta, que tiene un gobierno que no tiene nada que ver con la soberanía nacional, vas a tener reacciones, vas a tener amenazas. Y si no, el gobierno se tiene, ya sea el de Rodrigo o el de Tuto, tiene que hacer conciencia de que va a gobernar Bolivia menos el trópico de Cochabamba, que tiene un gobierno propio que es narco. Bueno, Carlos, yo solo quiero reforzar una idea que usted mencionó anteriormente. Va a haber responsables por la modificación de la ley 1008, va a haber responsables por no hacer los esfuerzos necesarios en un denominado narcoestado. Estamos en camino a lo que ocurre en Venezuela en este momento, y reiterando esto un poquito para aclarar en otros términos. No se descarta que Estados Unidos en un momento diga: ofrezco tanto por fulano y tal. El gobierno insiste en descartar la presencia de carteles en el país y solo ve a Bolivia y califica a Bolivia como un país de tránsito de droga. Es parte de su coartada, ¿no? En Bolivia hay por lo menos 8 carteles, de acuerdo a la información internacional.
Hay 3 o 4 carteles de, de México. Hay carteles propios. Chimoré es un cartel. Lo que maneja Evo Morales es un cartel, no es un partido político. Tiene el primer comando de la capital, que es una organización criminal brasilera. Hay presencia de la mafia rusa, hay presencia de carteles vinculados al sistema que opera desde el Uruguay con ese famoso Marcet que tiene una larga historia de persecución, pero peor que eso, Bolivia es un país satélite del principal cartel que hay en la región, que es la dictadura de Cuba y la dictadura de Venezuela. Hoy día el cartel de los soles de Venezuela está claramente señalado, pero Cuba es un narcoestado y Bolivia es un estado satélite. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojalá Bolivia tuviera la importancia de ser el centro de una organización. Es satélite, de que es un estado sirviente en el marco de una organización criminal transnacional. Y eso es gravísimo porque vamos a ver seguramente señalamientos, pero yo no creo que vamos a ver una orden de captura internacional con un premio de 25 o 50 millones de dólares por ningún narcotraficante o ex miembro del gobierno del régimen del socialismo del siglo XXI en Bolivia. Eso se va a decantar y ojalá las leyes bolivianas, con la esperanza que se tiene en el próximo gobierno, puedan sacar a Bolivia de la condición de narcoestado. La tarea es dura, pero no es difícil. O sea, hay un trauma que superar para sacar a Bolivia del narcoestado, pero se sabe dónde están los narcotraficantes, se sabe cuál es la zona de los narcotraficantes, se sabe qué hacen los narcotraficantes y además se sabe cómo sacarlos. Ya lo hicimos el año 94-95. El Chapare era una zona roja, era un cuartel general de Evo Morales. Cuando anunciamos desde el gobierno que íbamos a ir al Chapare, Evo Morales dijo que no podía venir la gente del gobierno porque él no había dado permiso. Y le hicimos notar que el que daba permiso era el gobierno, no el dirigente cocalero, y las cosas cambiaron. Hubieron en medio de eso un par de estados de sitio, hubieron unas situaciones de respeto a la ley, de reposición del Estado de Derecho y de cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que no hay en Bolivia? No hay Estado de Derecho, no hay separación, independencia de los órganos del poder público y no hay respeto a la ley porque la impunidad para la gente que está en el gobierno es la regla. Carlos, yo quiero hacerle una consulta. ¿Qué tan cierto es que la DEA pueda volver a Bolivia toda vez de que la cocaína boliviana en estos momentos su mercado principal es Europa y Asia? ¿Qué tan real sería de que Estados Unidos tenga intenciones de volver a enviar a la DEA a Bolivia? Porque ellos están luchando contra el fentanilo en estos momentos. Yo le voy a contar que la DEA amplió su cooperación en Bolivia a partir del año 94-95 porque el gobierno de Bolivia le pidió que lo haga. Porque necesitábamos su asistencia técnica, necesitábamos sus recursos tecnológicos, necesitábamos su inversión, porque la DEA trae un conjunto de equipos, de técnicas, de expertos que acompañan aquello y que el Estado boliviano no puede pagar. Y para eso se firmaron convenios que Evo Morales ha dejado de cumplir. Lo que tiene que pasar es que el nuevo gobierno tiene que negociar con Estados Unidos la reposición de esos convenios. No vaya a creer usted que Estados Unidos está apurado o desesperado de mandar a gente de la DEA a Bolivia. No. Bolivia tiene que buscar un mecanismo para luchar contra el narcotráfico con el socio más importante en esa materia, que son los Estados Unidos, la DEA y después Europa, con varios servicios de inteligencia que trabajan sobre el particular. Porque la lucha contra el narcotráfico, además de ser una tarea de erradicación, de interdicción, es una tarea de alta información, donde usted tiene que empezar por cortar los canales de financiamiento y de lavado de dinero. Entonces, la política funciona buscando aliados y Bolivia tiene que tratar de recuperar los aliados en la lucha contra el narcotráfico que los miembros del narcoestado expulsaron.
Expulsaron a la DEA no porque la DEA sea mala o porque sea fea, la expulsaron porque iba contra su negocio, porque impedía la expansión que han logrado convirtiendo a Bolivia en un narcoestado. ¿Usted cree que si la DEA operara en Bolivia, Marcet hubiera podido vivir ahí tanto tiempo? ¿Usted cree que si la DEA hubiera estado funcionando en Bolivia, no hubiera saltado la información de inteligencia al gobierno, y si el gobierno no escucha a la prensa de que el hijo del Chapo Guzmán estaba tomando clases para ser piloto civil en Santa Cruz? ¿O que vive actualmente, como ha salido en la prensa, uno de los capos del primer comando de la capital del Brasil desde hace 10 años en Santa Cruz? O sea, eh, de eso se trata, ¿no? Lo demás es simular una pseudo no Interesante eso, información. sí, eso último que mencionas, disculpa que te interrumpa, Carlos, el tema de Marcet, por ejemplo, ¿no? Si hubiera podido hacer sus nexos y sus operaciones acá, si hubiera estado la DEA, aunque hay algunos que No, dicen, hay algunos que dicen que la DEA nunca se ha ido, y en realidad no se va porque esto es como un mundo donde la información digital va y viene por todos lados, pero otra cosa es que estén trabajando, y esto es importante especificarlo, con agentes de la FELCN en el tema del control, ¿no? En el tema de los polígrafos y todo lo demás. Explícanos al respecto, por favor. mira, la operación de la DEA en Bolivia no era una operación secreta, pero era una operación que da lugar, por ejemplo, al crecimiento del número de representantes y de cooperantes en la embajada americana, al punto que la embajada americana tiene que construir el edificio que está en La Paz, porque por cada gente que tú desplazas de la DEA necesitas equipo de apoyo, necesitas la NAS, necesitas el soporte de helicópteros, necesitas una cantidad de apoyo para que eso funcione. Y Bolivia llegó a tener un número muy importante de apoyo de agentes en temas de inteligencia no operativos. O sea, la DEA nunca ha hecho un operativo de ir a allanar un centro de narcotráfico o de hacer una Ujú. operación. Eso siempre lo ha hecho la FELC. Quiero recordarles que la FELC, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo y contenido ha sido totalmente destrozado por el régimen del narcoestado plurinacional, es una fuerza especial donde se integran miembros de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, bajo un mando específico y por donde pasan o deberían pasar los mejores oficiales de las tres fuerzas y de la policía con destinos limitados para después continuar su carrera después de haber cumplido un servicio que les permita tener una foja de servicios que acredite un ascenso y que acredite méritos en el ascenso. Ahora, Todo eso ha sido desprestigiado. Han convertido la FELC en un centro de protección al narcotráfico, de disimulo, y han liquidado el orden de mérito en los ascensos, en todo el sistema institucional de las Fuerzas Armadas y de la policía, y tenemos lo que tenemos. Cuenten ustedes la cantidad de jefes de la FEL que ya han pasado por la justicia ordinaria en los Estados Unidos. Es una vergüenza. ahora, con todo ese panorama y toda esa gráfica de cómo ha perforado y lo que usted denomina un narcoestado, ¿va a ser posible rescatar o recuperar a Bolivia? Absolutamente. Yo le digo, es duro, pero es fácil. O sea, eso puede parecer una contradicción. Es duro porque hay que chocar con un poder criminal que está establecido, pero es fácil porque se sabe cómo hacer, dónde hacer, con quién hacer, y además es rápido. Y los Porque apoyos llegan. solo se trata de dos conceptos. Estado de Derecho, que quiere decir respeto de la ley, y law enforcement, que quiere decir cumplimiento de la ley. O sea, y las leyes que están establecidas para proteger al narcotráfico tienen que ser abrogadas. De un plumazo hay que volver a la ley 1008 y hay que volver a un sistema que funcionó. Cuando empieza en serio la lucha contra el narcotráfico, el año 93, teníamos cerca de 60.000 hectáreas de coca ilegal y el año 2003 habían 3.000. Y fue una política de Estado porque se hizo en el gobierno de Sánchez Lozada y en el gobierno del presidente Banzer. Que fue el que más redujo Banzer, ¿no? Sí, era el que más, él erradicó con mucha fuerza porque metió soldados, metió conscriptos militares y le fue bien, porque el terreno estaba preparado. No se olviden que durante el gobierno del presidente Sánchez Lozada, una de las cosas que hicimos en el trópico de Cochabamba fue instalar la 9ª División de Ejército.
porque el Chapare en ese tiempo no tenía ley. Entonces se institucionalizó la policía, se instaló la FELC y se hizo una división de ejército, que hoy día es un cuartel arrinconado, donde los cocaleros cuando quieren van, sacan armas, devuelven armas, humillan la jerarquía militar y los militares no pueden hacer nada porque el narcoestado está protegiendo al sistema de agresión institucional que prácticamente se ha formalizado en esa zona. Carlos, hay una pregunta. Lo mostrás como duro y fácil. ¿Fue duro y fácil antes de que entre Evo? Vos fuiste parte de esa época. ¿Podríamos volver a esa época donde habían bloqueos? ¿Va a haber un apoyo realmente para poder combatir el poder criminal que se tiene de los narcotraficantes? ¿O va a ser complicado? Porque fue complicado, recordemos. Además que ganaron la legitimidad de votos y finalmente desplazaron el poder que se tendía sobre el Chapare. Explícanos un poco qué pasó en esa época y si podríamos volver a pasar por lo mismo. Es sencillo, es separar lo legal de lo ilegal. O sea, es tan fácil como eso y cumplir la ley. Ahora, el que se opone al cumplimiento de la ley tiene que ser sometido a la ley. El tema es que nos hemos acostumbrado en el país a que por un bloqueo de caminos se transa la ley. A que cuando en determinado momento el bloqueo de caminos toma 2 o 3 días, hay que reconocerles derechos al crimen y hay que darles impunidad a los criminales para pacificar el país. ¿Cuántas veces han pacificado el país? Todas las veces que el crimen organizado le ha ganado a la democracia. O sea que aquí solamente hay un parteaguas. Es el respeto a la ley. Si no hay respeto a la ley, pues seguirá el narcoestado. Si hay respeto a la ley, es muy fácil retomar el camino del respeto al derecho ciudadano. Y ya te digo, en el marco de una política que tiene prevención, interdicción, erradicación y desarrollo alternativo. No es que los ex cocaleros o los cocaleros quedan condenados a la pobreza, son llevados a hacer una actividad legal en vez de una actividad ilegal. Y eso además es objeto de financiamiento que hay que volver a rearmar, que hay que volver a rearticular, porque yo quiero decirles que entre el 94 y el 2003 al Chapare le entraron varios cientos de millones de dólares en inversión en materia de desarrollo alternativo, mucho dinero. Muy bien, la verdad que el tema narcotráfico, medio que lo hemos terminado, me encantaría entrar en el tema político, pero se nos va el tiempo. No lo invito a Carlos. Esto es parte, Ernesto, esto es política. Así es. ¿Sabes? Los políticos no hablan de la lucha contra el Iba a decir de la partidaria. Corren dos riesgos. Si los políticos no hablan de la lucha contra el narcotráfico, corren 2 riesgos. Primero, al no hablar, el gran pecado de omisión, que de acuerdo a Santo Tomás es el peor de los pecados, vas directo al infierno. Y en un estado de derecho puedes ir directo a la cárcel con eso. Y el otro tema es que el narcotráfico los toque, porque primero empiezas haciendo omisión y después terminas metido ahí adentro. Así es. Así es. Y bueno, y se acabó el capítulo del MAS, según tu entender. Para terminar, si querés, te hago esa pregunta. Debería acabarse. Una de las cosas que la democracia, si quiere volver a ser democracia en Bolivia, tiene que hacer es prohibir el MAS, porque es un instrumento criminal. Es una sigla que se ha comprado un grupo criminal de cocaleros. El MAS era Falange, Movimiento al Socialista. Es azul porque se desmembra la Falange y Evo Morales se lo compra. Ahí está toda la historia, incluso hay un litigio que un notable abogado de Santa Cruz maneja sobre el particular porque sigue reclamando la sigla de la Falange Socialista Boliviana en los tribunales. Es una sigla comprada, deberían ser rojos y son azules. ¿Por qué? Porque se compraron la sigla para encubrir el crimen organizado que es el cultivo de la coca ilegal que se ha trasladado a la producción de cocaína. El Chapare es un gran centro de producción de pasta a base de cocaína y además han agregado en centros circundantes, Santa Cruz, Cochabamba, el Valle Alto, el norte de Santa Cruz, la purificación de la pasta base y ya producen clorhidrato. Así es. Preocupante, pero bueno, agradecidísimo, Carlos, por tu entrevista, ¿no?
Muchas gracias. Y quedamos en contacto Salud. para una próxima. Un fuerte abrazo. Seguir hablando de política, porque no se olviden la lucha contra el narcotráfico. Así es. En un estado como es hoy día Bolivia, es parte fundamental de la política. Y ahora con la relación con Estados Unidos también, ¿no? Creo que se abre una nueva época en ese sentido. Ojalá. Gracias. Y es lo único que no hemos escuchado en las propuestas, ¿no? De ningún bando. Muchísimas gracias, Carlos. Chao, gracias. Chao, Bueno, chao. Que Chao. tengan